Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Me encuentro en este momento en la sede de la Conferencia Episcopal de Guatemala, aquí sobre la calzada Roosevelt. Y es para mí un verdadero honor volver a entrevistar a Monseñor Álvaro Ramazzini, ya que hace ya por lo menos unos 8 o 9 años tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Palacio Nacional de la Cultura, en un momento histórico cuando Monseñor estaba presente en un cambio de la Rosa de la Paz. Monseñor, bienvenido a Vea Canal. Muchas gracias y gracias también por la oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia. Gracias, Monseñor. Monseñor, una grata noticia para el pueblo, para la gran mayoría del pueblo católico, con una decisión del líder mayoritario, el máximo líder de la Iglesia Católica, como es el Papa Francisco. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, lo que sucedió fue que unos amigos sacerdotes que estaban en Italia, que están estudiando en Italia, uno de ellos, me llamaron por teléfono y también otro seminarista que seguía también esa transmisión televisiva, me llamaron por teléfono en la madrugada del domingo hace 8, para decirme que el Papa en la lista de los cardenales que él había nombrado aparecía mi nombre. Entonces yo me quedé desconcertado porque realmente no esperaba nada de esto y ni siquiera me lo imaginaba. Después entonces estuve averiguando, entré a la página de Vatican News para averiguar, sí, y vi que ahí estaba mi nombre. Eso fue lo que sucedió. ¿Cómo sucedió? Fue así. Normalmente yo pensaba que el Papa avisaba antes de este tipo de nombramientos, pero según me han dicho algunos otros, no lo ha hecho así, sino que él inmediatamente dice los nombres. En tercer lugar, lo que esto significa es que siendo miembro del Colegio Cardenalicio, yo, si Dios así lo permite, voy a tener la mayor facilidad de acercarme al Papa, de contarle la vida nuestra de la Iglesia aquí en el país, también de América Central, de otras situaciones que se dan a nivel mundial. Es una ventana de oportunidad muy privilegiada para mí el poder tener un acceso mucho más directo para el Papa, porque normalmente los cardenales después somos nombrados para formar parte de las comisiones pontificias, que usted sabe que en la Curia Romana hay distintas comisiones, y ese es un buen lugar entonces para llevar la experiencia de lo que yo vivo aquí y de lo que yo vivo también, diríamos, con una visión no solo guatemalteca, sino centroamericana. En este sentido, el cardenal es como un asesor del Papa para asuntos de la Iglesia universal. Y eso entonces hace que la dimensión de esta responsabilidad sea universal. Eso, por otro lado, es un privilegio que uno tiene de poder, no digo, sí, dar consejos, dar puntos de vista que le pueden ayudar al Papa a tomar decisiones importantes para la Iglesia universal. Y por otro lado, con el deseo ferviente de verdad que el Papa viva muchos años. Sin embargo, los cardenales son los que entran a formar parte del cónclave donde se elige el nuevo Papa. Esas serían entonces las funciones, digo yo, las funciones de un cardenal. Muy bien. Monseñor, ¿cuándo va a ser investido? Si Dios lo permite, el 5 de este mes de octubre, a las 5 de la tarde, en la Basílica de San Pedro, se hace lo que se llama un consistorio. Un consistorio consiste en que los cardenales de la Curia Romana, que viven en el Vaticano, otros cardenales u obispos o arzobispos, invitados, sacerdotes, laicos, estamos ahí, se hace como una celebración de la palabra de Dios, la oración, y luego se recibe del Papa las insignias del cardenal, lo que nosotros llamamos el bonete, que es de un color rojo, el anillo cardenalicio también, y luego pues uno va vestido ya con los ornamentos propios del cardenal, que todos son de color rojo. Yo nunca había pensado por qué los cardenales utilizaban una sotana de color rojo, y entonces ahora me puse a investigar. Y el sentido es que en ese momento de esa celebración, el cardenal hace la promesa delante del Papa de estar dispuesto a dar la vida por él, de dar la vida hasta la efusión de la sangre por él. Y por eso entonces se entiende que el color es rojo.
Pero no hay que olvidar que esto tiene un origen histórico, y el origen histórico es que los cardenales eran parte del clero de Roma. Así es como comenzó el cardenalato. Entonces eran como los asesores de la iglesia de la diócesis de Roma, que es una de las más antiguas junto con el Patriarcado de Jerusalén, y que poco a poco se fue configurando con lo que ahora es el Vaticano, las oficinas del Vaticano, etcétera. Muy bien, gracias, monseñor. Yo debo hacerle una pregunta, porque también así como hay mucha gente que lo felicitamos y estamos muy contentos por este nombramiento, también así hay hermanos católicos que están recolectando firmas para impedir este tipo de nombramiento. ¿Qué mensaje le puede mandar a usted a ellos? Porque creo que no lo conocen, número uno, no conocen su línea de pensamiento, pero lo más importante, muy probablemente lo están estigmatizando de algo que no es su verdadero pensamiento sociopolítico económico, porque cuando yo inicio este conversatorio digo que la primera vez que yo lo entrevisto a usted, yo no sé si usted recuerda, sí, pero fue con la Rosa, con la Rosa en esta pileta tan linda en el Palacio Nacional de la Cultura. Mi pregunta fue: monseñor, ¿cuál es la salida? ¿En qué cree usted? Y usted me contestó a mí en una economía social de mercado. ¿Sigue pensando igual? Bueno, indudablemente, pero volviendo al inicio de su reflexión, yo lamento muchísimo que estas personas estén diciendo primero lo que no es verdad. Es decir, yo no voy a preocuparme mucho de demostrarles que lo que dicen no es cierto, porque no es cierto, sencillamente así. En segundo lugar, yo echo mucho de menos lo que usted acaba de decir, un acercamiento para que ellos puedan conocer también mi modo de pensar y que ellos también conozcan la verdad de muchas situaciones que muchas veces a mí me las han achacado, quién sabe con qué intenciones. No hablo de ellos, sino de las situaciones que a mí me ha tocado vivir en San Marcos, antes, cuando era obispo, etcétera, ¿no? Entonces yo lamento mucho la falta de encuentro personal, porque a mí me hubiera gustado muchísimo que ellos hubieran podido venir y decirme: mire, nosotros pensamos esto de usted debería de recapacitar delante del nombramiento del Papa, pero al final el Papa es el Papa y es el que dirige la Iglesia Católica, y entonces yo soy hijo de esta iglesia a la cual yo debo de obedecer. Pero bueno, ese es el asunto, ¿no? Me hubiera gustado el acercamiento, de verdad. ¿Está dispuesto todavía ese acercamiento si lo busca? Habíamos hablado de que posiblemente en esta semana lo íbamos a tener. Si en el futuro se da, yo no tengo ningún problema, porque a veces las informaciones no son las informaciones objetivas. Esto me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Allá en San Marcos, en Huehuetenango. Pero cuando comenzamos a hablar y platicar, entonces, si ha habido prejuicios, los prejuicios se disipan. Si ha habido hechos verdaderos, pues uno, con una honestidad cristiana, tiene que decir: sí, es verdad, pero quiero explicarles por qué y cuáles fueron las razones. Y si no son hechos verdaderos, pues decir: mire, no son hechos verdaderos. Usted mencionaba el tema de la economía, ¿no? Sí, yo he leído bastante sobre el desarrollo económico de Alemania, en donde ellos aplicaron este principio de una economía social de mercado. Yo he sido muy crítico, ni siquiera de lo que se llama un capitalismo, sino de lo que se llama un mercantilismo, porque yo muchas veces he dicho que aquí en Guatemala el modelo económico que seguimos, aunque ha venido sufriendo transformaciones, es un modelo mercantilista. En general, aquí se trata de ver cómo gano más, cómo hago dinero más rápido, y muchas veces pues olvidándome de los derechos laborales de las personas, de los trabajadores, etcétera, etcétera. Yo sigo sosteniendo, sí, que el modelo económico guatemalteco debe de cambiar. Yo no soy economista, yo digo lo que he leído y he estudiado desde la doctrina social de la Iglesia, y muy claramente las encíclicas de San Juan Pablo II, Solicitudo Rei Sociales, por ejemplo, es la que inmediatamente se me viene a la mente, y otras dos, en este momento no se me vienen los nombres a la mente. Él puso ahí principios muy claros que nos pueden ayudar a hacer un juicio objetivo desde la perspectiva cristiana, que esto es muy importante, ¿no? La perspectiva cristiana, para poder decir: no, este modelo económico no es bueno, este modelo económico no es justo,
pero teniendo siempre como punto de referencia la doctrina social de la Iglesia, que está fundamentada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en la tradición de la Iglesia. Yo sigo sosteniendo, sí, en este momento que realmente tenemos que ponernos de acuerdo todos los guatemaltecos, tener un diálogo de veras para pensar qué modelo económico necesitamos que favorezca a los más empobrecidos, que pueda frenar la migración tan tremenda que tenemos hacia Estados Unidos y que pueda de verdad ayudar. Yo le quiero contar un ejemplo. Hace unos meses, el año pasado creo, a mí el señor Fraterno Vila, con quien yo tengo una buena relación de amistad y a quien yo respeto también por su trayectoria y por su sensibilidad social y su sentido humano, él me invitó para que yo visitara el modo como ellos están trabajando en uno de los ingenios que pertenecen a la Asociación de Azucareros de Guatemala. Y yo le dije, mire, los felicito, porque estoy viendo las habitaciones donde duermen los cortadores de café. Los cortadores de caña de azúcar. Estoy viendo los servicios médicos que ustedes les ofrecen. Estoy viendo las ventajas que les dan, porque él me decía aquí, hasta les damos préstamos para que puedan poner un pequeño negocio, les damos préstamos para que puedan arreglar su casa. Les dije, fabuloso, y yo los felicito. Y ojalá que este modelo se replicara en todo el país. Pero les dije, me atrevería a hacerles una sugerencia. ¿Y cuál? Me preguntaron. Me atrevería a decirles, ¿por qué no hacen accionistas de su empresa a sus trabajadores? Porque eso les garantizaría a ustedes que los trabajadores se sientan realmente parte de esta corporación. Y no solamente eso, sino que también a la hora de poder, pues, repartir las ganancias, habría una repartición justa en base al trabajo que hacen aquí, porque ¿qué harían ustedes, les decía, sin los cortadores de caña? Bueno, podrían utilizar ahora tractores porque se puede hacer, pero qué bueno que no lo hacen porque quitarían miles de puestos de trabajo. ¿Qué harían ustedes sin el esfuerzo de toda esta gente que trabaja cuando tienen que hacer todo el proceso de transformación del azúcar, de la miel de la caña en azúcar, etcétera, ¿no? Es decir, Labor in Exercens es otra de las encíclicas de San Juan Pablo II que a mí me ha orientado profundamente en mi pensamiento social, porque ahí en esa encíclica se dan los principios y aplicaciones prácticas de la redignificación del trabajo humano. Y ahí el Papa es muy claro en señalar que el trabajo humano debe de ser considerado una actividad humana, en el pleno sentido de la palabra. Entonces, solo para ponerle un ejemplo de cómo en este país, si hubiera esta disponibilidad de sentarnos a platicar, de decir cómo podemos mejorar las condiciones de tanta gente empobrecida. He visto miles de personas empobrecidas en San Marcos, en Huehuetenango. He recorrido toda la zona de San Marcos, la zona de Huehuetenango en los 7 años que llevo, y la gran pregunta es siempre, ¿qué podemos hacer para que la gente no viva en las condiciones mínimas de vida en las que están sobreviviendo? Hoy precisamente me encontraba con un señor amigo que él también es empresario y él me decía algo. ¿Usted sabe cuál es uno de los problemas más graves que tiene el país? Y le pregunté, dígame cuál. Me dijo, la desnutrición crónica infantil. A mí me duele en el alma, y aquí entraríamos a otro tema, que es todo el tema de la paternidad responsable, la maternidad responsable, ¿no? Me da una tristeza, un dolor tan grande saber que en Guatemala 59% de los niños indígenas sufren de desnutrición crónica infantil de 1 a 5 años de edad. Eso llora sangre. ¿Cómo es posible? Alguien puede decir, pero es que son los papás los responsables, ¿por qué traen hijos al mundo? ¿Por qué los traen a sufrir? Alguien puede decir todo eso, pero yo sigo pensando que Guatemala tiene suficientes bienes económicos como para solucionar estos problemas. El tema es cómo se distribuye la riqueza, cómo se aplica, cómo se usa, quiénes la producen, quiénes gozan más de los resultados de esta producción de riqueza, etcétera. Usted sabe que uno de los temas, estaba leyendo ahora las declaraciones de lo que ha resultado el trabajo de la SAT, cuántas personas en este país no pagan impuestos, por poner un ejemplo, ¿no? Que pagando los impuestos tendríamos un sistema de salud mucho mejor, si no hubiera corrupción, entre paréntesis, ¿no? Es decir, necesitamos realmente, lo vuelvo a insistir, dialogar todos. Hace años se habló de un gran diálogo nacional.
no se logró realizar, porque desafortunadamente a veces no hay una buena disponibilidad para hacerlo o las reglas del diálogo no se ponen claramente como debería de ponerse. Pero yo sigo sosteniendo, el más importante de los modos para resolver la problemática nacional en este país es que todos los que tenemos responsabilidad y los que tenemos influencia nos sentemos para decir qué clase de país necesitamos tener delante de la globalización mundial, delante de las amenazas que el señor Trump nos ha hecho de aumentar los aranceles sobre nuestros productos de exportación, si aquí no se logra que Guatemala sea un país seguro, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué vamos a hacer en el concierto de una economía mundial globalizada? Porque al final somos, pues ahora el censo nos va a decir cuántos millones de guatemaltecos somos, pero ¿cuánta gente vive en Estados Unidos? Porque aquí en Guatemala no tienen lo que necesitan para vivir y a lo que tienen derecho como personas. Monseñor, cuando usted fue nombrado, recibió felicitaciones por algunos otros miembros de iglesias católicas en otras partes del mundo. Sí, tengo amigos en diferentes partes y me han enviado correos. También las organizaciones católicas de solidaridad, por ejemplo Trocaire, o por ejemplo Adveniat o Miserior, que son organizaciones que trabajan con nosotros apoyándonos en proyectos, me han enviado felicitaciones. En este gran diálogo nacional de que usted me habla, ¿ha pensado en iniciarlo con el presidente Jimmy Morales? ¿Se ha acercado a él? ¿O se ha acercado usted al presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei? ¿O ellos se han acercado a usted? Bueno, el señor Alejandro Yamatei tuvo la amabilidad de llamarme por teléfono unos días después de mi nombramiento, de que fue publicado, para felicitarme, y entonces yo aproveché para decirle, señor Yamatei, yo quisiera que pudiéramos tener un encuentro para que yo le pueda compartir lo que yo conozco, lo que yo he vivido, porque ahora son 30 años de que yo soy obispo, entonces son 30 años en los que yo he venido acumulando experiencias de distintas clases, de distinta naturaleza. Pero también tuve la oportunidad de tener un diálogo con el vicepresidente, porque él es originario precisamente de allá de Huehuetenango. Entonces también hablé con él y yo esperaría que en el caso del señor Yamatei me dijo, mire, yo ya tengo que salir a una gira, voy a estar fuera más de 2 semanas, cuando regrese nos podemos poner de acuerdo y encontrarnos. A mí me gustaría mucho tener ese encuentro con ellos, porque creo que diríamos una decisión clave que ellos deben de tomar, es decir, el Ejecutivo, es a quienes van a nombrar como ministros, porque al final los ministros son los ejecutores de las orientaciones estratégicas que el gabinete de gobierno decide, del cual ellos forman parte también, ¿no? Yo creo que eso, y sobre todo poner mucha atención a quienes van a poner como responsables de los ministerios en los departamentos, porque desgraciadamente de todos los años que yo he vivido en San Marcos y en Huehuetenango, desgraciadamente entra mucho el tema político partidista, y entonces a veces se ponen en puestos que deberían de ser importantes para el desarrollo y la ejecución de los programas del gobierno a personas solo por clientelismo político, y eso entonces es lo que impide realmente que, aunque el Ejecutivo quiera hacer esto, lo otro, los funcionarios intermedios o bloquean o sencillamente están ahí muchas veces sin hacer todo lo que deberían de hacer. Yo creo que ese es un asunto muy clave, que ya que ahora tengo esta entrevista con usted y le agradezco, me gusta decirlo, fijarse bien en quiénes van a tener puestos de importancia a nivel gubernamental para realmente exigir honestidad, eficiencia, responsabilidad y sobre todo sensibilidad social. Muy bien, si usted me lo permite, voy a ir a la primera pausa. Al regresar yo le quiero preguntar acerca de la conflictividad social. Muy bien, con mucho gusto. Gracias, breve pausa.